Bienvenidos a nuestra transmisión de este domingo de resurrección. Hablamos vida en medio de una pandemia que está sucediendo alrededor del mundo. Hoy es un día de gloria, es un día para gozarnos, para acentuar las bases y recordarnos que Él estaba más vivo que nunca. Así que le damos gracias a Dios por estar usted en sintonía con nosotros, a la Iglesia Amanecer, alrededor del mundo, donde estén localizándonos. Por favor, déjanos un comentario. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia. Sé que hay gente de Costa Rica que se conecta, sé que hay gente de Ecuador también, y así hay gente de México también. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Y esperamos que este día le sirva a usted para reflexionar en lo que estamos viviendo. Creemos a través de todos los tiempos lo que Dios ha demostrado en la evidencia de ser la única religión que tenemos la tumba y la cruz vacía. Escúcheme, tenemos la tumba, el sepulcro en Israel y la cruz totalmente vacía. Entonces nuestro cristianismo es único, es distintivo, trasciende de una religión a algo más profundo, a esa una relación que Dios nos permite establecer. Así que Dios permite establecer esta relación en base a lo que la palabra de Dios nos dice, y es que el primer día de la mañana, y para eso quiero hacer referencia e ir al libro de Lucas capítulo 24, versículos 1 al 5. La Biblia dice, el domingo, óigame bien, el domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Entonces, la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Y mire la expresión que sucede después. Le dice, las mujeres quedaron aterradas y inclinaron su rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? No solamente para la época, es el mensaje de todos los tiempos. Es el mensaje que trasciende a través de todos los años que viviremos en este mundo. Es el mensaje de esperanza. No busquemos a una persona que es el único a través de la historia. No historia solamente en la Biblia. Ningún otro líder, escúchenme, ningún otro líder religioso estuvo o tiene evidencia de que fue resucitado. El único que vive y reina por siempre es el nuestro. No nos mofamos, no es no hacemos alarde de esto. No estamos difamando otras religiones y reduciendo. Estamos diciendo la realidad donde se acentúa la verdad nuestra como cristianos, como hijos de Dios. Al tercer día resucitó con poder y con gloria. Esa misma esperanza para todos aquellos que han pasado por una pandemia y esta pandemia horrible que ha tocado las puertas. Tengo una palabra de esperanza. Quizás algún familiar lamentablemente partió de este mundo, pero aquellos que son hijos de Dios, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 en adelante dice, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No somos de aquellos que no tienen esperanza, no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros estamos llenos de esperanza, llenos de vida, porque Él es la vida eterna. Así que, mis amados, el que muere en Cristo pasa de la muerte a la vida. Así que el personaje central en que estamos hablando del cristianismo es el mismo que murió una muerte sacrificial, anunció el sepulcro, su sepultura, pero 3 días experimentó la gloriosa resurrección a la inmortalidad. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Te voy a mencionar algo muy importante que menciono a través de todos los tiempos. Cuando oremos al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, porque hay una distinción que quiero hacer una pausa aquí. Jesucristo físicamente ya no está en la tierra. Él completó toda su labor. Él hizo todo lo que tenía que hacer
Él entregó su espíritu y después fue resucitado en gloria a la diestra del Padre. Entonces, estando allá a la diestra del Padre, a la derecha, Él intercede por ti y por mí. Esa es la realidad de este asunto. No nos dejó solo porque no somos una religión huérfana. Siempre he repetido esto. Somos una religión que al final de la noche, al final del camino, al final de cualquier situación, al final que pase una situación grave con la que estamos, oye, nunca vamos a estar solos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Así que Él es el sustituto del hombre y murió por los pecados del mundo. Él ha resucitado entre los muertos. Él está vivo. Él está a la diestra de Dios en gloria por toda la eternidad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo de ayer, por hoy y por los siglos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Me encanta este versículo cuando dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira ahora, estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Él conquistó esos dos elementos, la tumba y la muerte. La tumba y la muerte. Quien se paró firme en triunfante fue el Dios de todos los siglos. Él es el único y sabio Dios. Ese Cristo de la eternidad. Dice la Biblia, es la misma imagen, la misma sustancia de Dios. Uno con el Padre. Él es Dios eterno. Él ha estado presente en toda la creación. Él es aquella palabra que tomó, se hizo forma de carne. En Juan 1:14 nos dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios por medio de su Hijo habitando en la bendita persona de Cristo. La palabra tomando acción y haciéndose carne. Óigame bien este asunto. El creador de todas las cosas se materializó en la creación. Él, esa acción, ese verbo, toma acción en Cristo, trayéndolo a este mundo. Y Él aquí, estando en la condición de hombre, 100% Dios, 100% hombre, nunca echó mano de la divinidad estando en la tierra, sino que Él se hizo hombre materializándose y así en la creación Él pudo demostrar que hay un Dios sometido al Padre. Para darles un ejemplo de la idea que quiero expresar, sería como un mecánico haciéndose motor. Es como un doctor convirtiéndose en paciente. Pues la idea más clara de la expresión es Dios haciéndose hombre. Él se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. En reflexión de la historia conocemos que en el hecho el cual seguimos a Cristo como Rey y Salvador, hay varios aspectos que quiero decirte por qué nosotros necesitamos reconocer ahora más que nunca y por todos los tiempos y aceptar ese regalo que emerge ahora mismo en la humanidad. Todos nosotros necesitamos entender los detalles por el cual Cristo murió en una cruz, resucitó en gloria y todo lo profetizado desde la antigüedad para que se cumpliese en nuestros días. Mis amados, Cristo Jesús es la certeza y la única seguridad de esta vida. Él es el Rey que está vivo, es el Rey que está en gloria. Y necesitamos entender qué marcó aquello en la cruz y qué marcó la tumba, la resurrección. ¿Qué estableció? ¿Qué Él hizo durante su muerte? ¿Qué es lo que Él se atrevió a hacer por nosotros? ¿Qué beneficios? Porque aquí hay unos beneficios incalculables. No solamente estamos hablando la idea más remota o la más cercana que tengamos en cuanto a lo que es la salvación. La salvación no es solamente el elemento para nosotros los hijos de Dios, es que la salvación implica eternidad, no solamente eternidad, implica de que usted va a vivir aquí bajo los preceptos y estatutos y mandamientos sobre esta tierra y usted va a gozar de ellos. Por eso es que de alguna manera u otra, para aquellos que todavía no han entendido, sí hay cierta garantía porque los versículos te dicen, y los versículos de la palabra, que es la palabra de Dios, que es la palabra que no cambia, es la palabra que no tiene sombra de variación, es la palabra que salió de la boca de su Hijo, es la que nos alimenta a nosotros la fe para tenerla 100% al tope. Eso, en eso está nuestra esperanza. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si Él dijo
que ninguna plaga tocará tu morada, pues también nos amparamos a eso. No solamente el hecho de la eternidad, es lo que estamos viviendo en el presente, es lo que está pasando en esta tierra. Y por eso, mis amados, debemos de entender qué es lo que sucedió, qué marcó, qué Él dirigió, qué Él plasmó en la palabra. Ejemplos, como te dije, garantía de lo que Él ha hecho por nosotros. Implica la eternidad en gloria. Cuando estemos más allá del cielo, implica los beneficios que tenemos en la tierra. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Por eso, mis amados hermanos, lo que establece, y quiero que usted me ponga atención cuando vayamos al libro de Primera de Corintios, ahí se formuló algo en el momento que Dios gana esta batalla. Y en Primera de Corintios capítulo 15, necesito que vaya conmigo al versículo 12, aunque le reto más adelante, en este tiempo, ver la esperanza de vida, lo que estamos obteniendo, lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Primera de Corintios capítulo 15 es una cápsula, es una píldora de amor a usted, para que usted sepa la resurrección, cómo efectúa y cómo trabaja. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero dígame lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. Déjame decirte que en ese tiempo Pablo tenía que hacerle una aclaración a aquellos nuevos convertidos en la iglesia de Corintios. La gente no creía en la resurrección, cuestionaba la resurrección. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Acaso Él se levantó y ascendió? ¿Acaso fue el mismo que descendió? Y la Biblia dice que sí. Él estuvo muerto, resucitó y ascendió en gloria. Por eso Pablo tiene una discusión con la iglesia de Corintios y le presenta estos versículos de oro. Porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros no tenemos la misma esperanza, que no habrá resurrección de los muertos, porque muchas personas se llenan la boca el decir que no va a haber resurrección de los muertos. Lamentablemente no han conocido al Hijo de Dios. Cuando uno muere es que comienza la eternidad. 70, 80 años, los más robustos, aquellas personas que han gozado de esta vida, que posiblemente han tenido un bienestar económico, han tenido los bienes materiales, eso no es nada comparado a lo que es la gloria venidera, lo eterno. ¿De qué nos sirve 70, 80 bien vividos y perder nuestra alma? Así que por eso se efectúa la resurrección de Cristo, primicia de los que murieron y los que están muertos. Porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación sería inútil y la fe de ustedes también sería inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo estarán perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es una sola para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Por lo cierto, que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Esa es una palabra de aliento, es una palabra de fe. Nunca se te atraviese en tu cabeza o en tu pensamiento lo negativo de este mundo y creer que nosotros solo vamos a vivir una sola vez. No, vamos a vivir una sola vez físicamente, pero vamos a vivir en la eternidad por toda la vida. Por eso es que es necesario, cuando los predicadores y todos los pastores estamos diciendo, mis amados, es necesario aceptar al Hijo de Dios. Y déjame decirte que encuentro un poco desgradado el hecho de que nosotros tengamos que decir que usted acepte a Cristo como su Salvador. Quien debería de aceptar la vida de Cristo es usted. Él es Dios. Él sigue siendo Rey. Él sigue siendo Dios. Él es el creador, el fundador de este mundo por el cual todas las cosas subsisten. Entonces quien se debe de dar una oportunidad es usted, no Dios.
Él es el creador y usted es la creación. Él es el creador y usted es criatura. Por eso, mis amados hermanos, déjame decirte qué es lo que sucedió en la muerte expiatoria de Cristo. Cuando nadie en la corte celestial se atrevió, o nadie fue candidato para bajar a este mundo, o nadie cualificó porque el primer Adán falló, entonces Él se ofrece en sacrificio agradable y acepto ante la mano, ante su Padre. Y como está escrito en el rollo, en el libro de la vida, Él dice: ofrenda no quisiste más por los pecados, sino que le preparaste cuerpo. Y hablaba de sí mismo, hablaba de Cristo, cuando Él decidió bajar a este mundo. Y me imagino, sin ninguna experiencia, cómo es que estaba este mundo y en el caos que estaba. Pero Jesús físicamente baja, y baja con todos los signos vitales igual que usted y que yo. La diferencia es que María, la mamá de Jesús, el vínculo por el cual Jesucristo pudo nacer, ese vaso por el cual Dios la utilizó como la mujer privilegiada. Entonces, mis amados, escúchenme, ahí nace en un seno virginal, como dice la Biblia. En ese entorno era extremadamente pobre. En ese entorno era extremadamente de un nivel bajo. Pero Dios se sometió y se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, fue el precio que Él pagó. Y estando allí, óigame bien, en la casa de María y José, Él decide emprender el ministerio terrenal como el Hijo de Dios. Y ese es el autor y salvador del mundo. ¿Qué es lo que hizo entonces la muerte expiatoria de Jesús en la tumba? Óigame, nada más y nada menos, Él recobró el diseño original. Para eso Él apareció. Él no solamente apareció para deshacer las obras del diablo y para darle su merecido. Él apareció para recobrar el diseño original de toda la creación. Nosotros estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, no teníamos paz en nuestro corazón, nuestros pecados nos estaban consumiendo, nuestros pecados nos estaban poniendo al fuego que arde. Pero Él en su misericordia, Él actuó, Él vino, Él decidió poner su vida por toda esta humanidad, y ahí entonces recobre el diseño de cómo fue establecido el mundo. Por eso, mis amados, cada persona que viene a Cristo, cada persona que le abre las puertas a Cristo de su corazón, y cada persona que deja reinar, que Cristo sea el centro de su hogar, en ese momento se efectúa algo. El diseño original de cómo fueron establecidas las cosas vuelve a un principio, y por ti tu familia puede ser bendecida. Tú eres el protagonista de tener la bendición en tu casa. Tú eres el protagonista de poder traer la bendición a tu hogar, a tu generación y a tu familia. El diseño original puede entrar por ti. Por eso, mis amados, ahí se efectuó lo que se llama la libertad gloriosa para nosotros, los hijos de Dios. Ahí vino la bendición y la herencia que todo el tiempo hemos añorado. La herencia de este mundo se queda, la casa se queda, el carro se queda, la ropa se queda, el dinero se queda, lo que hemos logrado se queda. Pero la herencia de los hijos de Dios, incontaminada, inmarcesible, óigame bien qué palabra, es la herencia para los hijos de Dios. Lo que está ya de hecho en el momento que una persona cierra los ojos y lo abre, está pisando calles de oro y mar de cristal. Es lo que la palabra de Dios nos dice. De tal manera entonces que todo aquel que tiene a Cristo lo tiene todo. Todo aquel que tiene a Cristo lo tiene a todo. Tiene su bendición aquí en la tierra y cuando partamos de este mundo. Fue establecido en una esperanza intacta. También nosotros tenemos esa seguridad que Él muestra. Si Cristo resucitó, ciertamente nosotros vamos a resucitar. Por eso la tumba marcó esto y entrelaza la seguridad cuando estamos en vida y pasamos al más allá. Así que no se amedrante, no se paniquee, no tenga el susto y el espanto si algo tocó en nuestros países algún familiar. ¿Sabe por qué? Porque sufrimos, reinaremos con Él. Y si un día nos vamos de este mundo, también estaremos en gloria. Así que, mi amado, Él es primicia de aquellos que han muerto. Fue el primero que se levantó. Fue el primero
que ascendió al cielo y la iglesia está esperando el arrebatamiento glorioso para estar en gloria. La tumba de Cristo es el puente de la bendición para nosotros. Marca el puente de la bendición para su iglesia, para la victoria que Dios le ha entregado. Voy a leerte en 1 Corintios capítulo 50, capítulo 15, versículo 50. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Entendamos esto. Nuestro cuerpo físico tiene que pagar un precio. El precio es, tarde o temprano, la muerte nos va a tocar. Eso no se puede dudar, eso no se puede cuestionar, porque esa es la herencia de los primeros padres, Adán y Eva. Pero escucha lo que dice aquí. No pueden heredar el reino de Dios estos cuerpos que mueren y no pueden heredar lo que durará para siempre. ¿Por qué? Porque lo limitado, lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viviendo, este vehículo por el cual nos transportamos es limitado y tiene que ser glorificado para heredar la vida eterna. Y es ahí donde el cuerpo va directamente al sepulcro, 8 pies, 6 pies, no sé cuánto es el entierro, otros lo incineran. Tu espíritu, que fue soplo de vida, es dado a Dios, pero el alma es la que está en juego. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos. Tenemos que ser glorificados. Y de esto te voy a estar hablando un poquito. Vamos a ver aquí. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta al final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Déjame decirte, remontándonos al capítulo 1:18 de Apocalipsis, Él tiene las llaves de la muerte, la llave de la tumba. Es el único que nos puede dar acceso a la libertad y a la vida eterna. Por eso es necesario que Cristo habite con nosotros. Por eso es necesario tener a Cristo en nuestras casas. Por eso es necesario ahora más que nunca volvernos de todo corazón para que Cristo sea el Rey de nuestra vida. Ese momento de glorificación, ese momento donde el cuerpo va a ser transformado, estaremos en cuestiones de segundo de un lugar a otro. No tendremos necesidad de transporte, ni va a haber cansancio. La Biblia dice en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, los destellos que nos narra de lo que se vive en gloria, ni frío ni calor, sino que estaremos por siempre celebrando. Y cómo hace falta la música aquella que todo el tiempo estamos adorando a Dios en los templos. Cómo hace falta esos momentos con el grupo de alabanza. Ya será por la eternidad. 24 ancianos postrados y de toda tribu y de toda lengua y de toda nación, por la eternidad estaremos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mis amados, que marca la historia el hecho que Jesús estuviera en la tumba. No solo el hecho que accede a la vida eterna, no solamente el hecho que es por la eternidad y que vamos a gozar. Déjame decirte, este día crucial de resurrección en el mundo entero, que nuestras bases del cristiano están situados ahí, hubo algo poderoso que surgió directamente en el madero, o sea, en la cruz. En la cruz injuriaban. Las huestes de maldad y todo principado y potestad hacían mofa de que habían matado al Rey de Reyes, que habían matado al Hijo del Hombre, que habían matado a Cristo. Y ahí en ese momento se efectuó un panorama tan feo, donde la gente alrededor de esa cruz miraban los grandes burlas
pensando que nuestro Señor había muerto. Es necesario aclarar esto. Y quiero que usted me entienda, según Juan 19:30, una de las últimas palabras con la cual él cierra es: consumado es, terminado es. Él entrega su espíritu, él cierra los ojos físicamente, dejó de existir para la humanidad. Ahí fue cuando entró la injuria, ahí fue cuando entró los insultos y el rey de los judíos que había muerto. Mas un soldado romano dijo: yo no encuentro ninguna malicia, yo no encuentro ninguna maldad en este hombre. Y en ese momento los cielos se conmovieron y el Padre hizo temblar la tierra, y todo eso está en los evangelios plasmado. Y no nos dábamos cuenta que ahí en ese momento había Jesucristo echado el pleito más grande de la historia. Porque esto no se trata solamente de historia y de una palabra, no, tenemos que ir a la profundidad de esto. El pleito más grande en contra del mundo, el mundo oscuro, Jesucristo lo echó en la cruz. Ahí donde se efectuó la guerra de 3 días. Óigame, ahí él descendió. El protocolo era que debían de esclavarlo, que tenían que removerlo y bajarlo de la cruz. El ritual. La Biblia dice que su muerte fue como los ricos. ¿Por qué? Porque había un protocolo de ungir con lienzos y aceites aromáticos para preparar su cuerpo para la sepultura. Y en ese momento un hombre que pertenecía al Sanedrín, y este hombre, Jesús de Arimatea, este hombre llega, José de Arimatea, perdón, y Nicodemo llegan a pedir el cuerpo de Jesucristo. Pues imagínese algo que quiero ilustrarle. Jesucristo en la cruz del Calvario muerto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, consumado es. Él cierra sus ojos y físicamente pasa. Cuando le están desclamándolo de la cruz, su espíritu estaba en las profundidades de la tierra. Y es ahí donde mi amado hermano, entienda que esto no es una fábula. Entienda que esto no es una historia. Entienda lo que sucedió allí en las profundidades de la tierra. Físicamente José de Arimatea y Nicodemo van cargando el cuerpo directamente al sepulcro. Una parte del terreno donde este hombre era una persona posesionada de dinero, era como un jardín, y ahí en ese lugar él estaba preparándole la tumba a Jesucristo. Esa es la distinción de esto, entre lienzos para sepultarlo. Y en ese momento físicamente cargaban un cuerpo, pero él estaba en las profundidades de la tierra, peleando nuestra bendición, peleando la salvación de aquellos que habían creído en él, de aquellos que en algún momento cerraron los ojos antes de la venida de Jesucristo. Ahí se abrieron los sepulcros, ahí él guerrió, ahí fue el pleito más grande en contra de las tinieblas, venciendo al diablo y reduciéndolo a nada, quitándole el imperio, quitándole las llaves, quitándole el derecho. Óyeme, quitándole todo lo que él se había robado. Y Jesucristo, por amor a ti y a mí, había descendido a traer esa bendición, a pelear esa bendición. Así que el espíritu físicamente había bajado, y en la muerte su cuerpo estaba en el madero. José de Arimatea entonces llevaba cargando el cuerpo, mientras abajo todo esto sucedía. Todo indica que estaba más vivo que nunca. Es cuando le fue a quitar las llaves al imperio de la muerte, y por eso él lo dice en Apocalipsis 1:18: yo tengo las llaves de la tumba y tengo las llaves de la muerte. Al meterse en las profundidades, quiero que usted corrobore conmigo en dos pasajes bíblicos bien cercanos. Mateo capítulo 12, el libro de Mateo habla sobre lo que sucedió ahí en una profecía. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 12, versículo 40: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches, en las profundidades de la tierra, fajado, dándole con todo, buscando la bendición. Y después de esto, hay personas que sí, la Biblia, y creemos esto, y es válido, porque es válido. Pero hay personas
que necesitan confirmar esto a través de las Escrituras y relacionar lo que está en Mateo capítulo 12 con Efesios capítulo 4. Y quiero que se vaya al libro de Efesios capítulo 4 y usted se va a dar cuenta de un ¿cómo se llama? De un acontecimiento aquí en la palabra. En el capítulo 4, versículo 5. Oiga bien lo que dice la Biblia en cuanto a esto y ponga atención. Hay un Señor, hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, quien está sobre todo, en todo y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Óigame bien esto, por favor. Él nos ha dado a cada de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, cuando Él ascendió a las alturas. Póngase a pensar un momento en el cuadro que nos está pintando el libro de Efesios. Él desciende, Él pelea, Él está buscando la bendición, Él tiene que vencer al imperio de la muerte, Él tiene que vencer al mismo diablo. Ahí lo derrota, pero ahí pelea una bendición, dándonos dones. Antes de mandar al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, Dios había dado dones a los hombres. No hay nadie inservible en la iglesia. El que se siente en una iglesia es porque le dio la gana. El que se siente en una iglesia para solo escuchar palabras es porque le dio la gana. Porque allá abajo en las profundidades, Él peleó tu bendición. Él te dio dones. Él multiplicó los dones. Él los entregó a la humanidad. Eso no fue en Hechos. En Hechos te dio el Espíritu Santo que te ayuda a capacitarte para hacer los dones. El Espíritu Santo, la ayuda sobrenatural para poder empoderar a su iglesia, para poder hacer el ministerio. Pero los dones fue estando en las profundidades de la tierra. Ahí dice, y fíjese que eso que ascendió, sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Está más que claro. Y Él descendió, el mismo que ascendió, por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra y de edificar la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. No todo el mundo va a ser apóstol, no todo el mundo va a ser profeta, no todo el mundo va a ser evangelista, no todo el mundo va a ser un maestro, ni todo el mundo va a ser pastor. Pero los dones que habla antes de esto, Él los entregó. Así que cualquier cosa, cualquier talento, cualquier don que Dios te dio, Él lo conquistó en las profundidades de la tierra. Mis amados, qué importancia entender el poder que se efectúa en la resurrección. Qué importancia de poder entender lo que es la tumba vacía. El concepto, lo que le pone la firmeza de un puño estampado. Aquello que garantiza una relación que no se basa en una realidad, que no se basa en una fábula, sino en una realidad. Y la realidad es, ¿por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Este es el gran hecho que celebramos. Hoy alrededor del mundo, Él ya no está entre lienzos, no está en sepulcro, sino que se levantó triunfante. Y en esos 3 días que Él guerrió, Él predicó a todos los cautivos, todos los que esperaban en Él. Y ahí empoderó a su iglesia. Ahí fue donde dio dones a los hombres. Ahí fue donde antes de la venida del Espíritu Santo, Él empoderó a todo ser humano. Incluso, vuelvo y te repito, antes de mandar a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro guía, antes de enviar el Espíritu Santo, Él conmocionó para que nadie se sienta inútil en la iglesia. Él peleó en la cruz. Es por eso que debemos de estar todo el tiempo muy apercibido el acto del poder de la resurrección. Quiero finalizar con esto. Quiero marcar esto en tu espíritu también. ¿Qué marcó entonces la cruz?
Y déjame decirte, soy de los que creen todavía en el símbolo de la cruz. Por eso en Ebenecer Más Unción entramos y usted lo primero que encuentra es una cruz, como estamos hablando de unos 4 o 5 pies o si no más de altura. Una cruz enorme, porque ese es el símbolo que nos garantiza a nosotros que nuestro rey ya no está más clavado en una cruz. Esto me lleva también a pensar en una religión como era la religión judía. A ellos no les cabía en sus 5 sentidos, porque el símbolo de la cruz era lo más despreciado en la sociedad. Ningún hombre en esos tiempos tenía que ser clavado en la cruz porque era un símbolo de malhechor. Todo lo que Dios hizo entonces en su historia contradijo los pensamientos de los líderes religiosos y de un pueblo que esperaba un líder caudillo y libertador. Por eso Jesús mismo lo narra. Eres el Hijo de Dios, tú lo dices. Tú lo dices. No lo digo yo, tú lo dices. En ese pensamiento, hermano, la cultura judía no podía entender que una persona física en ese momento podía ser el gran líder libertador de ellos. Pero esto tomó un rol, y el rol que tomó, la Biblia dice, óigame bien, que se hizo maldito por todos nosotros. Esa palabra de maldito es una expresión muy grotesca y fuerte que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿por qué la marca? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo habla de esa manera? Te digo por qué. Porque Jesucristo mismo decidió hacerse maldición por cada uno de nosotros. El pecado fue cargado sobre él. La maldición fue cargada sobre él. Todo lo que tenía que ver con vuestro castigo fue depositado en él. Allí, él puso su lomo, su espalda. La separación entre el Padre y la separación entre el Hijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento más oscuro de toda la humanidad pasó en ese momento en la cruz. Y es de la única manera que Dios puede amar mucho al pecador, pero odia el pecado. Y por eso no pudo soportar viendo a su hijo estando clavado en la cruz y recibiendo todo el embate del pecado de la humanidad. Con esto quiero cerrar en Gálatas capítulo 3. Dice la Biblia en el versículo 13 de esta manera: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, mediante los gentiles, como la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de los que creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Mis amados, si en esta cultura no podía pasar por sus pensamientos y no podían procesar que ningún hombre tenía que ser colgado ahí, y si era colgado era porque era un malhechor, Jesucristo pagó un precio como de un malhechor indigno. Pero allí en ese lugar, Él pagó por su iglesia. Entonces, Él se hizo maldición en sí. Y es que toda la maldición que nosotros teníamos encima, el Padre decidió cargarla en su Hijo. Lo que era un símbolo de maldición entonces, desde aquella historia en el Calvario, Dios lo tornó para bien. Dios lo hizo como de la maldición a la bendición. Se tornó en bendición para todos sus hijos. Se tornó en herencia para nosotros. Por el versículo 14. Si usted le pone atención, había unas promesas hechas a Israel por medio de Abraham. Entonces, mis amados, la cruz fue el plan perfecto de Dios para traspasar todo lo que le pertenecía al pueblo de Dios, a los israelitas, y decidió entregárselo a la iglesia. Él llevó nuestra maldición y nosotros ahora somos benditos por Él, haciéndonos parte de la herencia traspasada de aquellos tiempos, y ahora podemos gozar de sus promesas. Ahora somos hijos y no esclavos. Ahora somos hijos con derechos auténticos de Dios. Que Dios te bendiga en este día de resurrección. Que Dios te guarde en este día de resurrección. En vez de estar hablando muerte y en vez de estar viendo tanta estadística que está feo el mundo y en caos, hablemos vida. Hablamos vida, hablamos vida, hablamos paz. En el nombre de Jesús, Él está vivo. Cierra tus ojitos, Padre.
En el nombre de Jesús te damos gracias por estas bases tan hermosas del cristianismo, en la cual no consisten en fábula, ni en historia, ni en cuentos, solamente en una realidad que nuestro líder está vivo. Todos los demás líderes de todos los libros sagrados que hemos o obtenemos en este mundo, todos esos líderes fundadores están muertos y no pueden ni han resucitado. El único que está en gloria, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, es el que ha resucitado en gloria y permanece por los siglos de los siglos. A quien damos toda gloria, a quien damos todo honor, a quien vive por los siglos. En el nombre de Jesús te damos gracia y te damos toda honra y toda gloria a ti, mi amado Rey. En el nombre de Jesús, y usted da un buen amén. Por favor, deja tus comentarios. Queremos bendecirte. Si hay alguna petición de oración, por favor, allí. Si quisieras un día visitar la iglesia, estamos localizados en 185 Sexta Avenida en Patterson. Si tiene su iglesia, por favor, quédese en su iglesia. Pero si usted realmente apenas está sintonizando por amistad de alguien y quiere visitar un día, cuando reabramos las puertas, usted tiene su casa. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén.